psiquiatras de América Latina, APAL, por el periodo 2022 y 2024, y presidente electo para el periodo 2024-2026. Es autor del libro La psiquiatría en la encrucijada y otro libro, Volver a pensarnos. Muy bienvenido a este encuentro, a esta mesa, y bueno, veo que con mucho trabajo, proyectos para los próximos años. Gracias, Patricia, gracias por la invitación, a Analía y a la gente del hospital y de la universidad. ¿El tema que nos convoca? Demasiado antecedente. Lo importante en todo caso es lo que uno tiene para decir, creo, no lo que uno hizo en el pasado. Claro. Así que espero poder decir un par de cosas que sirvan. Bueno, con el tema que nos convoca, la comunicación es alta complejidad. La comunicación es todo. Bueno, Congreso de Comunicación y Salud me parece una excelente idea. No se me ocurre una mejor idea para un congreso en estas épocas que es sobre comunicación y salud para los que trabajamos en el área de salud. Estamos acostumbrados, sobre todo los más jóvenes, a pensar en la comunicación relacionándola inmediatamente con las redes sociales, con Instagram, con Snapchat, con TikTok. Comunicación es algo mucho más amplio que eso. Y yo quiero hablar un poquito sobre comunicación y redondear dentro de pocos minutos con un poco de salud. Paul Václavic, voy a mencionar, el espíritu docente me traiciona, voy a mencionar seguramente varios nombres propios. Quien no los conozca los puede buscar en la web y de paso profundizar un poquito esta charla que es totalmente introductoria. Paul Václavic, con W, fue uno de los padres de la moderna teoría de la comunicación, un austríaco norteamericano. Escribió sus famosos axiomas de la comunicación. El primero de ellos dice: es imposible no comunicar. Repito, no es posible no comunicar. Esto quiere decir que hagamos lo que hagamos, los seres humanos estamos programados en clave de comunicación. Estamos todo el tiempo tratando de decodificar, con mayor o con menor éxito. Nunca con éxito 100 y nunca con éxito 0. Distintos lugares por el medio. Es imposible no comunicar. El silencio es comunicación, el grito es comunicación, las caras son comunicación. Hay una comunicación digital que no tiene que ver con las computadoras, que tiene que ver con el texto, con la palabra, con la sintaxis, y hay una comunicación analógica que tampoco tiene que ver con las computadoras y que se refiere a lo no verbal, lo paraverbal y lo preverbal. Estamos todo el tiempo comunicando. Después vamos a hablar un poquito sobre el tema de los médicos y la comunicación. Los seres humanos somos parlantes, sexuados y mortales. Somos los únicos en la escala animal que sabemos que nos vamos a morir. Por eso somos los únicos mortales. Hace un ratito ustedes vieron acá en este mismo congreso a Benjamín, nuestro perro favorito del Hospital El Cruce. Él es inmortal. Él no tiene la menor idea de que su vida tiene un fin en algún momento del futuro. Nosotros sí. ¿Cuándo nació la cultura humana? Una vez le hicieron esta pregunta a una de las fundadoras de la antropología moderna, Margaret Mead, que además fue la esposa de Gregory Bateson, otro de los padres de la comunicación. Y Mead le respondió al estudiante que le hizo esa pregunta, le dijo: mira, hace poco descubrimos un fémur que tenía una fractura consolidada, un fémur de 250.000 años. ¿Qué quiere decir eso?, le preguntó el estudiante. Ella dijo: mira, en esa época de nuestro desarrollo, los seres humanos nos moríamos de accidentes, infecciones, de falta de capacidad de alimentarnos, y la vida no duraba más que 30, 33, 34 años. Para que una fractura después de un accidente se pudiese consolidar y ese individuo pudiera seguir viviendo, se necesitó que otro se quede al lado y le acerque agua y le espante a los predadores. Ahí nació la cultura humana. Es una respuesta maravillosa de Margaret Mead, que pone el acento
la solidaridad y la cooperación como la tecnología más importante después de la primera tecnología, que es la comunicación. Es decir, el lenguaje, es decir, el símbolo. Ya no somos más seres del instinto desde ese momento en adelante. El instinto es una conducta genética programada. El perro huele las feromonas de la perra que está en su periodo de celo y se activa automáticamente la conducta copulatoria. El perro no se enamora, no tiene sueños con la perra amada, no le escribe poemas, no sufre el desamor. Nosotros, los seres humanos, desde que nos convertimos en humanos, es decir, en seres culturales, necesitamos, a diferencia de los seres instintivos, de unas prótesis para vincularnos con la realidad que nosotros llamamos teorías. Las teorías se construyen con palabras y se construyen con metáforas. Una vez le preguntaron a Edgar Morin, todavía vive, filósofo francés que tiene 103 o 104 años, le preguntaron qué porcentaje de biológico y qué porcentaje de cultural teníamos los seres humanos. Y él dio una respuesta brillante. Dijo 100% biológicos, 100% culturales. Que es una forma de decirle a quien le hizo esa pregunta, me estás preguntando una tontería. No se puede hablar de porcentajes. Somos las dos cosas. Pero desde que somos seres culturales, tenemos leyes, tenemos instituciones, tenemos poesía, tenemos el arte, tenemos la ciencia. Sabemos de nuestra muerte y lloramos a nuestros muertos. Tememos nuestra propia muerte. La salud se convierte también entonces en un fenómeno biológico y cultural. Un minuto de referencia a la pandemia de coronavirus que tanto nos cambió las vidas y que hizo posible, entre otras cosas, que este congreso se haga vía streaming y que todas las instituciones se hayan tecnificado rápidamente para no perder la comunicación entre las personas y entre las instituciones. Comunicación y salud. A mí me tocó formar parte del equipo de asesores del Poder Ejecutivo como presidente de la Asociación de Psiquiatras en el momento de la cuarentena. Fue una experiencia interesante y también un poco decepcionante. Uno piensa que con decir buenas ideas en el Estado se van a escuchar, pero a veces hay que insistir, eso también es comunicación, y hay que insistir, y hay que insistir, y hay que insistir. Cuando digo buenas ideas no me refiero a mí, sino al equipo que yo representaba. Las buenas ideas nunca son de uno, son de muchos. Nosotros habíamos sugerido pensar cuidadosamente en la comunicación de la pandemia la elección de las palabras y de las metáforas. Nosotros decíamos, no hablemos de distanciamiento social. Es verdad, es la traducción de social distancing que se usó en todo el mundo. ¿Por qué no se iba a usar en nuestro país? Pero ya que estábamos allí, sugerimos cambiar ese sintagma, ese conjunto de palabras, y sugerimos que se hable de distanciamiento sanitario. ¿Por qué? Porque cuando uno dice distanciamiento social, uno está promoviendo el miedo y las conductas paranoides, las conductas egoístas, la no cooperación, la no solidaridad. Y cuando uno dice distanciamiento sanitario, queda más cerca de la idea de que lo que queremos aislar es el virus, no las personas. Del mismo modo, utilizamos un poco humorísticamente, pero con total intención poética, la expresión solidaridad de cardumen, solidaridad de rebaño, en lugar de inmunidad de rebaño. Porque seguimos creyendo que la solidaridad es el subproducto tecnológico más importante de la historia humana después del lenguaje mismo como elemento que nos termina de convertir en seres culturales. Entonces, el especialista en salud, haga la profesión que haga, como trata con seres humanos, tiene que ser un especialista en comunicación humana. No vale decir, esa materia no la vi en la facultad. Todos los que tenemos un diploma habilitante en el terreno de la salud tenemos que comprender que asistimos personas totales, es decir, con un cuerpo, con una mente, con una historia, con una subjetividad, y que nosotros mismos somos personas totales, que también tenemos necesidades, que también nos enfermamos, que también nos suicidamos, más que la población general, que también necesitamos abrazo, atención de nuestra salud, contención y muchas veces tratamiento.
Cuando hablamos de equipo interdisciplinario, también estamos hablando de comunicación. No existe la interdisciplina sin comunicación. Comunicación en muchos niveles, entre las personas, entre las teorías, el diálogo entre teorías, el diálogo entre personas. Cuando hablamos de interdisciplina estamos hablando también de la necesidad de una nueva horizontalidad, donde la punta de la pirámide no la ocupa el médico o la médica, sino el equipo. El equipo que siempre sabe más que el individuo aislado, como decía Enrique Pillon Rivière. Esto me lleva a uno de los últimos puntos, que es cómo estamos formando a los médicos y médicas. Es una tarea que me compete porque soy docente en medicina en la Universidad Nacional Arturo Jauretche, acá al lado de donde estamos en el Hospital El Cruz. La currícula de formación de medicina de esta universidad, es una universidad nueva, joven, es una currícula muy discutida internamente, es el producto de una discusión y de un intento de superación de las currículas tradicionales con un neto predominio del reduccionismo biológico. ¿Qué es reduccionismo? Es explicar un fenómeno complejo recurriendo a uno solo de sus aspectos. ¿Nosotros somos seres biológicos? Sí, pero no solo. ¿Existe un punto de vista psicológico que hay que tomar en cuenta? Sí, pero no solo. ¿Existe un punto de vista histórico, sociológico que hay que tener en cuenta? Político, sí, pero no solo. Todo eso junto arma la complejidad, tema del que también se ocupó Edgar Morin, y desde la cual, desde ese paradigma de la complejidad, tenemos que pensar a la salud como compuesta no solamente por elementos biológicos, sino por todo el entramado simbólico que nos constituye como seres humanos. Por eso, el que esté escuchando y nunca haya escuchado hablar de esto, no le hablo a los docentes, sino a la gente más joven, pueden buscar en la web el informe de Flexner de 1910, en Estados Unidos, un pedagogo que cambió para el lado biologicista la historia de la formación de médicos y médicas, y como Estados Unidos luego se convirtió en un país predominante, hegemónico en Occidente, este paradigma de formación reduccionista fue llegando a todas nuestras playas, por más lejanas que estuvieran. Estamos recorriendo en la Jauretche y en muchos otros lados en el mundo un camino más integrador, en donde no solamente se integre la idea del ser humano como una entidad compleja, sino también la idea del operador en salud como otro ser humano complejo que necesita comprender, que necesita escuchar, que necesita aprender, que necesita reconocer lo que no sabe, que necesita trabajar horizontalmente en equipo, y eso es comunicación. Para ir terminando, porque creo que es lo que tengo que hacer yo en este momento, quiero, tomando el título que le pusimos a la charla, decir con respeto, con cariño, pero también con un poquito de provocación, que la más alta complejidad humana es la comunicación, no los aparatos, que tienen mucha tecnología, mucha investigación científica, que realizan cosas increíbles que antes no se podían hacer, como ver los movimientos fetales durante el embarazo, como sacar unas fotografías dinámicas fantásticas del cerebro sin tener que trepanarlo, como hacer algunas cirugías que antes eran imposibles de hacer con la asistencia de robots, de microscopios, con el enorme avance en materia de vacunas, de antibióticos que han prolongado la vida en las personas que tienen acceso a ellas, seguimos diciendo que nuestro instrumento más sofisticado, más sutil y de mayor complejidad es la comunicación. La comunicación humana es la tecnología más compleja y más antigua diseñada por la cultura humana. Comunicación es lenguaje, es sostén, es ternura, pensamiento. Preguntémonos qué es pensar. Comunicación es solidaridad, es ciencia, es alojamiento, en el sentido no de hotel, sino en el sentido de recibir la consulta en un espacio virtual de ternura, de amor, de recepción. Es ideología la comunicación, es política, es terapéutica,
los que ejercemos la psicoterapia sabemos que la palabra es terapéutica desde antes que esto fuera aprobado por la neurociencia. Y comunicación también es la materia prima de la utopía. Y la utopía es el instrumento sofisticadísimo que nos tracciona hacia adelante y nos permite pensar en un futuro posible en el que todos y todas tengamos un lugar, no solamente a pesar de las diferencias, sino gracias a nuestras diferencias, un mundo en donde las diferencias no nos dividan, sino que nos acerquen, y que no se toleren, sino que se amen, y donde todo el mundo tenga la posibilidad de ejercer el derecho a la vida, a la creatividad, a tener un proyecto, a tener un futuro. Y esto también es comunicación. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, pero vamos a continuar porque seguramente tenemos preguntas, porque la perspectiva que vos nos diste acerca de la comunicación nos abre distintas líneas de pensamiento. Pero antes te quiero contar que Sergio Hernán de la UPA 11 dice presente y aplausos para Santiago Levín. La verdad que aplausos de pie tendríamos que dar. No voy a poner de pie para que mantener esta mesa, pero la verdad que fue interesantísimo lo que nos contaste. Claudia Arzamendia nos dice, excelente ponencia. Gabriela Bagari, aplausos para Santiago. ¿Por qué comparto esto? Porque este streaming es justamente esto, estar transmitiendo en vivo y conectándonos con vos que estás del otro lado compartiendo esta charla con Santiago como lo estamos haciendo nosotros. Vos hablaste, a mí uno de los temas que me quedó es la solidaridad, ¿no? La importancia de esta tecnología, ¿no? Que tenemos nosotros los seres humanos y que es imposible no comunicar. Permanentemente lo hacemos y centrado en las personas, centrado en ese otro que está ahí con nosotros estableciendo la conversación. Mira, Patricia, me voy un poquito más atrás del momento del acto clínico, que es el momento de la formación. Esta semana yo le decía a los estudiantes de Salud y Sociedad, una materia en la que yo soy docente en la carrera